Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y hoy podemos alabarte juntos como una sola iglesia, como un solo cuerpo. Dirígele al Señor tu alabanza, dirígete a Él con júbilo, alégrate en Él porque Él está con nosotros. Si yo clamo a Él, Él responderá. Si yo corro a Él, Él vendrá a mí. Alzo mis manos y Él me sostendrá. Adorémosle, los santos de Dios. Dile, canto. Canto a Dios, mi fuerza es Él. 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 Es Él. Dile, acércate, aquí está Él. Dale tu amor y Él te amará. Él nos amará y Él te limpiará. Si me rindo a Él, mi tierra sanará. Cántale, aleluya. Canto a Dios, mi fuerza es Él. 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 Es Él, solo tú, Señor. Es Él, es Él. Gracias, Padre. Solo te podemos cantar a ti, alabar, bendecir, exaltar. Solo tú mereces nuestra alabanza, nuestra adoración. Eres tú el único digno, Señor. No hay nadie como tú. Gracias, Padre, porque vives y reinas en cada uno de nosotros. Y hoy venimos ante ti diciéndote que eres el amado de nuestra vida, eres nuestro Señor, eres en quien ponemos nuestra mirada. Gracias porque vives y reinas en cada uno de nosotros, Señor. Porque en ti, Señor, está nuestra vida. Hoy rendimos nuestro ser ante ti, Señor. Vive en mí y mi vida controla. Sopla en mí y volaré como el águila. Vive en mí y mi vida controla. Sopla en mí y volaré como el águila. Te estoy esperando. Mora tú en mí.
me llevas a orar, que conozca a Cristo más y más. Dile con todo tu ser, vive en mí y mi vida controla, sopla en mí y volaré como el águila. Vive en mí y mi vida, todo lo que soy, controla, sopla en mí y volaré como el águila. Vive en mí y mi vida, dile todo lo que soy, controla, sopla en mí y volaré como el águila. Vive en mí y mi vida controla, sopla en mí y volaré como el águila y volaré como el águila. Todo lo que soy es tuyo, Señor. Vives en mí, Señor, en todo mi ser. Todo lo que soy te rinde adoración. Gracias, Señor, porque como dice en tu palabra que es fiel, preferimos estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Cada momento en tu presencia es como ningún otro. Tengamos esta gratitud hacia el Señor de que su presencia hoy nos está invadiendo. Ahí donde estás, el Señor quiere que sientas su paz, que sientas su amor, que sientas su cuidado. Él conoce nuestro corazón. Rindamos a Él nuestra vida. No hay mejor lugar que estar en su presencia. Arde mi corazón a tus pies, entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie
damos gloria a ti. Te damos gloria. Su presencia está en este lugar. Su presencia está ahí donde tú estás. Dile al Señor, puedo sentirte. Dile, Señor, invádeme. Lléname. Límpiame. Estoy ante tu presencia. Delante de ti. Que mi vida te alabe, que todo lo que soy proclame tus maravillas. Gracias por esa libertad que me has dado. Gracias porque hoy puedo sentir cómo tu presencia, cómo tu amor invade mi vida. Como tu Espíritu Santo me llena. Toda la gloria. Dile, es para ti. Es para ti. Toda la gloria. Solo para ti, Señor. Que nada nos llene, Señor. Que nada quite tu lugar en nuestra vida, en nuestro corazón. Dile, todo lo que soy, quiero que te dé gloria, que te alabe. El Señor hoy está escuchando tu voz. Está escuchando tus peticiones. Él conoce tu corazón. Pero no importa lo que yo pueda vivir, yo necesito de mi Padre. Él hoy quiere llenarte. Él hoy quiere invadir tu vida con su presencia, con su amor, con todo lo maravilloso que tú y yo sabemos. Él quiere llenar tu vida, quiere llenar tu casa, quiere llenar tu familia. Te damos, Señor. Levántale un cántico nuevo, aunque sean solo palabras. No importa que no sea una melodía, pero para Dios nuestras palabras son una melodía. Hoy es un nuevo tiempo, un nuevo comienzo. Enfoquémonos en el que todo lo puede. Es una nueva temporada en el Señor. Te adoramos, Señor.
mereces la gloria, solo tú. Una última vez. Toda la gloria a ti, toda la gloria a ti, toda la gloria a ti, toda la gloria solo a ti. Agradécele al Señor por sus promesas, porque Él es fiel y justo. Alégrate en el Señor el día de hoy. Él trae un tiempo nuevo. Tenemos que estar expectantes, animados, pero sobre todo a poner nuestra mirada en Él. Todo lo que tú necesitas, todo lo que yo necesito el día de hoy, está en el Señor. No hay nada que se escape de Él. Pero más allá de todo eso, el Señor merece nuestra alabanza. Nuestra vida entera tiene que estar rendida a Él, y Él se va a encargar de lo demás. Gracias, Señor. La gloria solo a ti. Buenos días, bienvenidos a esta su congregación Autoridad y Vida Abundante. Estamos muy contentos en este día, un aniversario más de la congregación, y también pues muy agradecidos con el Señor por todo lo que ha estado haciendo en este tiempo. También pues a pesar de las circunstancias, de todo lo que vemos, de todo lo que pues sentimos, de todo lo que estamos pensando, pues el Señor ha sido fiel, sigue siendo fiel. Su fidelidad es para siempre, es bueno, todo el tiempo dice que el Señor todo el tiempo es bueno y fiel. Y bueno, a nosotros eso también nos llena de entusiasmo, nos llena de alegría, porque
podemos sentir su presencia, podemos, después de estos cantos de adoración, de estos cantos de alabanza, nos sentimos verdaderamente involucrados, y es lo que queremos hacer con ustedes que escuchen este mensaje, que están presentes, que se involucren en el servicio, que se involucren en lo que el Señor tiene preparado para el día de hoy, para todos nosotros. Vamos a iniciar este mensaje que se llama Mantener los pies sobre la tierra. La semana pasada estuvimos hablando de que de un pensamiento se cosecha una acción. Hoy es mantener los pies sobre la tierra. Para empezar, quiero que me acompañen en una oración. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo que nos permite disfrutar de su presencia, meternos en su palabra. Te damos gracias, Padre, en este día, porque permite, Señor, que nos introduzcamos en tu palabra, Señor, que la escudriñemos, que podamos discernir, Señor, cuál es el mensaje que tienes para nuestra vida. Disponemos nuestro corazón, disponemos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra nariz, nuestra boca, nuestro pensamiento, nuestra mente, Señor, la ponemos a tu disposición, Padre, para que tú puedas hablarnos directamente al corazón. Te damos muchas gracias, Señor, por este día, gracias porque podemos nosotros, al abrir tu palabra, Señor, es abrir nuestro corazón a lo que tú quieres decirnos. Y te damos gracias por todas las personas, yo las bendigo, Señor, las personas que escuchen este mensaje, que tú, Padre, avives en ellos el calor por ti, para que se sumerjan en la Escritura, se sumerjan en tu palabra para conocerte más. Te damos muchas gracias, Señor, en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, el mensaje que tenemos preparado para este día es mantener los pies sobre la tierra. Mantener los pies sobre la tierra, pues ya sabemos que tenemos que mantener los pies sobre la tierra, pues para mantener el equilibrio, para no caernos, tenemos que estar firmes, y nos vamos a referir en este día, vamos a estar leyendo un pasaje que viene en el segundo libro de Samuel, ¿sí? Vamos a estar viendo parte de lo que es la vida del rey David, como una introducción a este libro de Samuel. Podemos ver que al comienzo de este libro encontramos a David regresando a Siclag después de una gran victoria que tuvo sobre los amalecitas. Pero también él había vuelto cansado por la batalla, pero con un espíritu renovado por el éxito, por el triunfo. Y él también estaba a la expectativa, porque mientras él estaba de regreso a Siclag, en el monte de Gilboa, él estaba esperando el resultado de la batalla que estaban sosteniendo Saúl y su hijo Jonatán, precisamente en el monte Gilboa. No tuvo que esperar mucho tiempo, porque precisamente una malecita del campamento de Israel llegó corriendo para darle la mala noticia de que él había matado precisamente a Saúl. Saúl no se pudo suicidar y entonces pidió ayuda, y este amalecita lo mató. David pues lo trató ahora sí con dureza por haber atentado contra el ungido del Señor. Ahora David ya tenía la edad de 30 años. Hay que recordar que cuando Samuel lo ungió como rey, futuro rey de Israel, David tenía 16, 17 años, y ahora ya había llegado a los 30 años. Había mostrado también una nobleza en su corazón en todo lo que estaba haciendo, un corazón generoso que no solo olvidó lo que le había hecho Saúl, sino que recordó todo lo que era favorable en el carácter de Saúl, o sea, una persona agradecida, y recordó algunas de las cosas que Saúl había hecho contra David. Y lo que aquí vemos como un primer punto, una primer pincelada de este mensaje, es qué hermoso es el espíritu del perdón. Y nosotros podemos recordar también, vemos ese espíritu de perdón cuando los hombres clavaron a Cristo en la cruz.
También lo vemos ese espíritu de perdón cuando apedrearon a Esteban, al mártir Esteban, hasta la muerte. David fue agradecido porque, a pesar de que tuvo a Saúl en sus manos para acabar con él, siempre se sometió a la autoridad de Dios, siempre respetó la autoridad del ungido de Dios. Él no quiso atentar precisamente con una persona ungida que había sido puesta por el Señor. Y esto también nos habla de que nosotros debemos tener respeto contra las personas que están sobre nosotros. Pero a pesar de que Saúl había muerto, esto no terminó con los problemas de David. No terminó con sus problemas. Y David le pregunta al Señor dónde debía establecer su reino. Dios le dijo que en Hebrón, una ciudad más o menos a 25 millas de Jerusalén, y tan pronto como David subió a la ciudad, vinieron los hombres de Judá y lo ungieron por rey sobre la casa de Judá. Samuel lo había ungido como rey de Israel, pero primero llegaron los hombres de Judá a ungirlo. Y aunque no fue todo lo que Dios le prometió a David, fue un gran avance, porque Judá era la tribu real, la tribu de donde vendría el Mesías, Jesucristo. Y aunque el comienzo de David fue lento, fue desalentador, él siempre tuvo una gran fe, tuvo fe en Dios. Fue paciente y estuvo dispuesto a esperar que Dios lo dirigiera. Y también vemos que fue humilde con el Señor, fue humilde con las personas, fue humilde cuando triunfaba en su éxito, cuando pecó también, se arrepintió con un arrepentimiento genuino. Y entonces podemos ver que el ejemplo de David fue un ejemplo de una gran carrera. ¿Por qué? Porque utilizó todos los talentos que Dios le dio para la gloria de su Creador y edificó además al pueblo elegido por Dios. Llevó a Israel a la cima de la gloria, extendiendo sus fronteras desde el Mediterráneo hasta el Éufrates mediante la conquista, por las batallas que llevó a cabo, y además dejó una rica herencia para todo su pueblo, para su raza, una herencia que incluía poder, riqueza, honor, cánticos, salmos, pero sobre todo lo que David dejó como gran herencia para su pueblo y para nosotros fue su lealtad, su fidelidad a Dios. David nunca tuvo un corazón partido en dos, su corazón siempre estuvo conectado con el Señor. Él no tenía un corazón doble como muchos de nosotros posiblemente lo tengamos hoy, en que parte pues la queremos dedicar a Dios y la otra parte a las cosas que nos interesan, a las cosas que nos gustan, a las cosas que nos atraen, muchas de estas cosas a las cosas del mundo. David tenía su corazón para Dios, y aun y cuando se equivocó, Dios reconoció ese arrepentimiento genuino en su corazón, que siempre lo tuvo con esa gran promesa de que a través de la descendencia de David, el Señor respetaría siempre un rey de su descendencia. Entonces, David siempre encomendó cada plan de su vida al cuidado del Señor. Y por eso estableció en el Salmo, declaró en el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomendar al Señor nuestro camino quiere decir poner en sus manos nuestros planes. Todos nuestros planes, ponerlos en sus manos. ¿Por qué? Porque cuando los ponemos en sus manos, nosotros podemos confiar en Él como segundo paso. Y el tercer paso va a ser la respuesta, que el Señor va a actuar. El Señor se va a mover, el Señor va a realizar si nuestro plan, nuestra propuesta está precisamente alineada a su voluntad. Entonces, David encomendó siempre sus planes al Señor, y por eso declaró en el Salmo 37:5, encomienda tu camino al Señor, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y el Señor va a hacer. David nunca olvidó que Dios era el ser supremo, que Dios era soberano. Cuando pecó se inclinó en arrepentimiento y dolor, y Dios los perdonó. Los hombres de Judá que vinieron a encontrarse con David
eran los ancianos de su propia tribu. Y llegaron a elegirlo rey. Aquí hay un punto importante también. Samuel ya lo había elegido rey, pero en privado. Lo había ungido en privado como rey de Israel. Para indicar que Dios lo había elegido, era natural llevar a cabo ese proceso de ungirlo con aceite. ¿Por qué? Porque era un nombramiento divino. Era un nombramiento divino el que Samuel estaba haciendo cuando ungió a David. Y además fue necesario repetir la unción en público para dar el arranque, la inauguración exterior y visible de su reinado. Saúl también fue elegido, pero Saúl fue elegido nada más en privado. Entonces, vemos aquí cómo a Saúl se le dio el derecho de gobernar al pueblo. Sin embargo, la realeza de David no fue reconocida por todas las personas. Tenemos ahí la presencia de Abner, que fue el capitán del ejército de Saúl, y cuando muere Saúl, Abner lo que busca es que tomar medidas para nombrar a un hijo de Saúl para que ocupara su lugar. Entonces vemos aquí cómo el entrenamiento de David fue un entrenamiento difícil, pero siempre confiando en el Señor. Siempre confiando en el Señor. Muchas personas dieron testimonio de todo lo que vivió el rey David. Ahora, ¿cuál fue la primera preocupación de David cuando se estableció ya en Jerusalén? Su primera preocupación fue traer el arca del pacto. Y ese intento del arca del pacto, de traer el arca del pacto, fue un intento arrebatado de parte de David. ¿Por qué? Porque como ustedes recordarán, el arca había estado en poder de los filisteos. Cuando la recuperaron estuvo en el tabernáculo. Y de ahí David dio instrucciones para traerla. Pero fueron instrucciones basadas en la emoción. Fueron precisamente por el arca, en un carro nuevo, la montaron en un carro, ahora sí que guiado por dos bueyes, y en el camino, aunque iban con música, iban todos alegres llevando el arca, que la regresaban, por fin la llevaban a Jerusalén, donde se iba a establecer el templo del Señor. El arca sufre un tropezón, este carro con los bueyes, y se atraviesa alguien a detenerla. ¿Y qué sucede? Que esa persona que quiso detenerla murió. ¿Por qué? Porque el Señor tenía otros planes precisamente en el traslado del arca. David se olvidó que había que seguir un proceso. Dios es un Dios de orden y había que seguir un proceso precisamente para poder trasladar el arca de un lugar a otro. Se necesitaba llevar a los levitas, necesitaban llevar el arca sobre los hombros, independientemente de toda la música, toda la alegría de trasladar el arca. Así es que esa fue la primera preocupación de David y así fue como la encontró. Después de 3 meses entendió cuál era la forma en la que debía trasladar el arca, ¿sí? O sea, fue humilde en reconocer su error. Llevó precisamente ya a todo el equipo, trasladaron el arca como se debía, con su respectivo personal, con todo lo que Dios había establecido para el manejo, el traslado del arca, y fue llevada precisamente al tabernáculo. Entonces, como a David era un hombre activo, le gustaba el trabajo, ¿sí? Ya sus guerras con las naciones extranjeras habían terminado. Ahora, ¿cuál era la segunda preocupación de David? La segunda preocupación de David era encontrar qué podía hacer él para mejorar y embellecer su reino. Comparó la elegancia de su propio castillo con el tabernáculo donde habitaba precisamente el arca. Pensó que esto no debería ser. Llamó al profeta Natán y le consultó sobre la construcción de un templo para Jehová. Al principio parecía que Dios le permitiría hacer esto. Natán estuvo de acuerdo y le dijo, haz lo que tú desees de acuerdo a tu corazón, porque eres un hombre de Dios. Pero, al parecer, parecía que Dios le iba a permitir hacer esto, pero Dios tenía un propósito diferente al de David. Entonces Dios le dijo a Natán que le dijera a David que
pues él no iba a construir ese templo, que el templo lo iba a construir otra persona. Y aquí lo que vemos es precisamente mantener los pies sobre la tierra. El espíritu de David se reveló nuevamente en su sumisión, someterse al plan del Señor, al plan de Dios para él. Dios le permitió reunir materiales, pero no construir el templo. Y vemos aquí que los siervos de Dios, un siervo de Dios no debe creer que sea una desgracia que el Señor frustre nuestros planes y nuestros deseos. El Señor nunca va a frustrar sus planes. Y nosotros como siervos, como hijos de Dios, siempre debemos creer que lo que el Señor hace es lo mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque un verdadero siervo aprende precisamente cuál es la voluntad de Dios y cede esa voluntad a la del Maestro. La voluntad, nuestra voluntad siempre debe someterse, la debemos ceder precisamente a Dios. Así es que en medio de estas dos preocupaciones, Dios le habla precisamente a David por medio del profeta Natán. Y ahora sí, acompáñenme por favor a su Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia en el segundo libro de Samuel y vamos a leer el versículo 8, del capítulo 7, el versículo 8. Dice esta escritura, como siempre les recomendamos que traigan una Biblia cuando vengan al servicio, cuando escuchen un mensaje, que tengan una Biblia a la mano, para que estén consultando, para que estén llevando notas, para que ustedes consulten después, porque es la manera como nosotros podemos estudiar mejor la Escritura. Nos llenamos de su palabra, la palabra nos revela en el corazón, y esto es importante para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros como creyentes. A pesar de que David va a tener muchos enemigos, inclusive algunos dentro de casa, Dios le permite y le dice que va a estar con él. El versículo 8 de este capítulo 7 de 2 de Samuel dice: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. No hay que olvidar que aquí Dios le está diciendo a David de dónde lo sacó, para convertirlo en el hombre más poderoso, importante de la nación. Para que David nunca olvidara su pasado, para que no perdiera precisamente la humildad. El carácter de David que mostró desde que era pastor de ovejas, lo debía mantener siempre, esa característica, esa cualidad de la humildad, para que siempre mantuviera sus pies sobre la tierra. Y esta característica fundamental nunca se tiene que ir de nuestras vidas. La humildad debe ser parte, es un rasgo de carácter que Cristo nos mostró, que Cristo nos enseña a través de todo el Nuevo Testamento, y es algo que nunca se tiene que ir de nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos a disfrutar la victoria, cuando empezamos a disfrutar el éxito, cuando vemos que todo nos empieza a ir bien en cualquier nivel, haremos bien en acordarnos de dónde venimos y cómo el Señor nos ha traído a la prosperidad. Porque todo es obra de Dios, todo es obra del Señor, nada es logrado por nuestros propios méritos. Toda buena dádiva que tenemos proviene de quién? Del Señor, proviene de su mano. Y vamos a Santiago capítulo 1, versículo 17 rápidamente. Santiago está en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 17, que nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es la fuente de todo lo bueno que nosotros tenemos. Cuando reconocemos su papel en nuestra vida, nos apropiamos de la mejor defensa que tenemos contra el orgullo, contra el temor, que es la dependencia humilde ¿de quién? Del Señor. ¿Por qué podemos contar con la provisión segura del Señor? Porque dice la Escritura que en Él no hay la más mínima sombra de variación. Él fue amoroso, generoso y fiel para proveernos a nosotros de todo lo que tenemos. Hoy tú debes darle gracias al Señor de todo lo que tienes. Sea mucho, sea poco, tú debes darle gracias al Señor. No estar pensando en lo que no tienes, porque eso te va a llevar automáticamente a la escasez, a la carencia. Piensa en todo lo que el Señor te ha dado, porque todo lo bueno que tú tienes te lo ha dado el Señor. Y así podemos tener la certeza de que Él sigue siendo el mismo por siempre, nuestro principal proveedor. Además, el Señor le dio a David, le dio promesas. ¿Y qué son las promesas? Las promesas de Dios son esos deseos del Señor de bendecirnos, de ayudarnos, de darnos
paz permanente y que nos está asegurando nuestro presente y nuestro futuro. Esa es una promesa de parte del Señor. Vamos ahora sí a 2 de Samuel, al capítulo 7, y vamos a leer los versículos del 8 al 12. Dice el versículo 8, 2 de Samuel, capítulo 7. Ahora pues dirás así a mi siervo David. Es Natán el que está hablando con el rey David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Aquí lo que estamos viendo, como decíamos, es Dios recordándole a David de dónde lo sacó, que no se le olvidara de dónde lo había sacado. Dice el 9: y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. En este momento David estaba en paz, no tenía ninguna lucha pendiente, había vencido a todos sus enemigos y estaba en un tiempo de paz. Por eso, después de haber trasladado el arca del pacto a Jerusalén, ahora está pensando en su segunda preocupación: cómo construir un templo de lujo para el Señor, porque él pues habitaba en un palacio y el Señor habitaba en un tabernáculo. Entonces el profeta Natán habla con el rey David, pero aquí vemos cómo el Señor le hace esa promesa. Dice: he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Dice: además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Qué hermosa escritura, qué hermosas promesas del Señor para David. Le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy quien te puse al frente de mi pueblo cuando eras un simple pastor de ovejas. No te olvides de quién eras, y yo soy siempre el que te ha cuidado. Te ha ayudado a derrotar a tus enemigos, y soy también quien te hará una persona importante en este mundo. A mi pueblo Israel también le daré un lugar donde pueda vivir en paz. Nadie volverá a molestarlos ni a hacerles daño cuando los gobernaban los jueces, y tú vivirás en paz con tus enemigos. Además yo haré que de tus descendientes salgan reyes de Israel. Una hermosa promesa de parte del Señor: después de tu muerte yo haré que uno de tus hijos llegue a ser el rey de mi pueblo. ¿De qué le está hablando el Señor aquí a David? Le está diciendo que mantenga los pies sobre la tierra, le está diciendo que sea humilde. ¿Y qué es la humildad? La humildad es la cualidad de la persona cuando muestra dependencia y respeto por otras personas. Y mostrar esa dependencia de Dios también nos lleva a la obediencia. Una persona es humilde cuando reconoce que se equivocó y cuando hace lo que Dios le dice que haga. O sea, reconoce que se equivoca y está dispuesta a cambiar cómo se ha equivocado. O sea, reconoce su error y está dispuesta a hacer ese cambio. Esa es la dependencia de Dios, esa es la verdadera humildad. Es un rasgo de carácter que Jesús nos dejó. Lo que Dios quiere por sobre todas las cosas no son los sacrificios exteriores, no es lo que se ve. Lo que Dios quiere es un espíritu humilde. Y vamos al Salmo 51, 17. Dice el Salmo 51, 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este salmo también lo escribió el rey David, pero aquí lo que nos habla precisamente es que no tenemos que ser perfectos para acudir al Señor. Tan solo tenemos que estar dispuestos a someternos a Él y reconocer que Él sabe lo que es mejor para nosotros. No tratar de resolver las cosas en nuestras propias fuerzas. Acudir siempre al Señor en auxilio, en ayuda. No tenemos que esperar la perfección. Nunca vamos a llegar a ser perfectos para acudir a Dios. Solo tenemos que estar dispuestos. Esa es la verdadera humildad. La característica que nos lleva a depender del Señor, a reconocer nuestro error, a aceptarlo y a cambiar y a respetar a otras personas.
En Miqueas 6:8 también nos habla de una parte importante. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué es lo que pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ser un buen cristiano no consiste en el cumplimiento de rituales que se llegan a convertir en religión. Vivir la vida cristiana es permitir al Señor Jesús vivir su vida en y a través de nosotros. Dios quiere que mostremos siempre al mundo lo que Él está haciendo en nuestro interior, lo cual requiere acciones, obras de humildad y de misericordia, siguiendo el ejemplo y la conducta que Jesús nos exhibió. El espíritu humilde se manifiesta de varias maneras. Primero, en el reconocimiento de nuestra pecaminosidad, que nosotros reconozcamos que verdaderamente nos hemos equivocado, que hemos pecado ante la presencia de un Dios que es santo, de un Dios soberano. También nos muestra, el espíritu humilde nos muestra que nosotros debemos ser obedientes a Dios. Si nosotros reconocemos que nos hemos equivocado, la obediencia viene en el sentido de aceptar nuestro error y cambiar de dirección, aceptar, arrepentirnos, cambiar de dirección y caminar en esa otra dirección siendo obedientes a lo que establece la palabra de Dios. Y esto trae como consecuencia que estemos sujetos, que estemos sometidos al Dios santo, al Dios creador de todo, al Dios del universo. Vemos aquí también, ahí en el versículo, en 2 Samuel 7, versículos 6 y 7, dice: ciertamente no he habitado, es Dios que está diciendo que Él no había habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. El 7, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Dice: ¿por qué no me edificáis casa? Es lo que dice el Señor, le está diciendo a David. O sea, recordándole que la humildad tiene que hacerlo mantener sus pies sobre la tierra. Dice, aquí también lo que vemos es que David entendió mal las prioridades del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque reflejó la noción pagana, la noción exterior, de que los dioses estaban interesados. Era una noción, era una idea, porque pues no hay dioses de madera, no hay dioses de escultura. O sea, no existen esos dioses, son dioses hechos por manos de hombre, pero la noción que se tenía o que se tiene muchas veces es de que los dioses estaban interesados precisamente en los seres humanos solo como constructores y mantenedores de los templos y como practicantes de un culto. Esa es la noción que se tiene precisamente de servir a un Dios pagano. En cambio, el Señor había levantado gobernantes de Israel solo para pastorear a su pueblo, verdaderos pastores que iban a pastorear, iban a cuidar de su pueblo. Y esa es también la razón por la que Dios había traído a David del redil, es decir, del prado, es decir, de las ovejas, del campo, del pasto. ¿Por qué? Porque esta es una enseñanza para nosotros de que la humildad primeramente la debemos aprender ¿de quién? De la vida de Jesucristo. Jesucristo nos proporciona el mejor ejemplo de humildad a través de toda la historia de la Biblia. A menudo Jesús predicó y enseñó precisamente la necesidad de ser humilde. La persona humilde no mira despectivamente a los demás. Y mientras por un lado Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, por el otro dice que da gracia a los humildes. Y vamos a Santiago capítulo 4 versículo 6. Aquí el apóstol Santiago nos dice que Él da mayor gracia, Cristo da mayor gracia. Por esto Dios dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este es un versículo también en donde nosotros vemos cómo Dios derriba la soberbia, derriba el orgullo, derriba el egoísmo, porque lo que quiere que su pueblo, nosotros como sus hijos, aprendamos a ser humildes. Y ya decíamos, la humildad es primeramente reconocer nuestro error. Una persona que no es humilde es una persona que no reconoce su error. No lo reconoce porque no quiere reconocer que se equivocó, y no lo quiere reconocer porque el orgullo es lo que fluye dentro de su corazón.
Una persona humilde reconoce su error, acepta que se equivocó e inmediatamente el arrepentimiento lo lleva a cambiar de dirección, a cambiar de rumbo. Si está caminando en una dirección equivocada, el ser humilde, la humildad lo lleva a reconocer ese error y a cambiar de dirección para ser obediente a lo que dice la palabra del Señor. Vemos cómo Jesús se humilló a sí mismo y obedeció ¿hasta qué? Hasta la muerte de cruz. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 11, porque este pasaje es un pasaje muy importante para meditarlo constantemente y es el claro ejemplo de lo que el Señor hace precisamente con su pueblo. Es Filipenses capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 1 rápidamente. Esta escritura está precisamente en el Nuevo Testamento. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, sintiendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Santiago, como ustedes recordarán, en esta carta de Pablo a los filipenses, Pablo nos está diciendo que él se siente unido precisamente con todos los hermanos, pero esa unidad hacia sus hermanos proviene de la relación que Pablo tenía con Jesucristo. Por eso dice, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis, el 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Aquí nos da Pablo otra clave de la humildad, considerar a los demás como superiores a nosotros, no considerarnos a nosotros superiores a los demás, porque a lo mejor ocupamos una posición de eminencia, o a lo mejor sabemos más que los demás, pero esto no nos da autoridad para sentirnos superior a los demás. Aquí Pablo, a través de esta carta a los filipenses, da el mensaje de Cristo de que nosotros estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos. El versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás, que no nos concentremos exclusivamente en lo nuestro, porque eso es egocentrismo, fijarnos también en lo de los demás. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús fue obediente, precisamente, el Hijo de Dios fue obediente al Padre para venir a la tierra y no aferrarse a lo que tenía. Un lugar donde era adorado, donde era alabado todo el tiempo, donde era glorificado. Dejar esa posición de privilegio para venir a cumplir el mandato del Padre, de venir a sufrir, de convertirse en hombre, sufrir, padecer, morir en una cruz como si fuera el peor de los asesinos, el peor de los homicidas, resucitar al tercer día, pero el propósito, lo que Cristo veía, era la respuesta precisamente a ese sacrificio. ¿Cuál era la respuesta a ese sacrificio? Nosotros. Tú eres la respuesta a ese sacrificio, tú también, todos somos respuesta a ese sacrificio, porque mediante ese sacrificio nosotros hoy tenemos vida eterna. Entonces dice que el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Nosotros como hombres tenemos que ser siervos como hijos de Dios. No tenemos que buscar ser iguales a Dios, tenemos que ser siervos del Señor. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. El nivel más bajo de humillación de Cristo fue la obediencia que lo llevó precisamente a la cruz, a la muerte de cruz. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, amén, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. ¿Qué ejemplo nos da Pablo a través de esta carta? En donde nosotros podemos ver la humildad,
El más claro ejemplo de humildad de Dios el Hijo, que obedeciendo a su Padre vino a esta tierra con un propósito. Primero, como hemos dicho, dar a conocer al Padre. Segundo, a cumplir como siervo, a ser humilde, ver a los demás como superiores a él mismo, a enseñarnos la forma más tremenda, la forma más completa, absoluta que hay del perdón. Perdonó a las personas que lo crucificaron. Y también nos da un ejemplo claro de que él no se aferró a las cosas que tenía en su reino, a la alabanza, a la adoración hacia él, a la gloria hacia él. Él se despojó de todo eso para venir a cumplir con el mandamiento de su Padre. Esa es la más grande enseñanza que nosotros podemos tomar precisamente de la humildad. Hay otra escritura en Mateo 18, capítulo 4 y 5, que dice: así que cualquiera que se humille como este niño, es Jesús hablando, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como a este, a mí me recibe. ¿Cuál es otro ejemplo que nos da de la humildad? Que nosotros nos debemos humillar como niños, porque solamente así seremos los mayores en el reino de los cielos. Y cualquiera que de nosotros que reciba a un niño, vamos a recibir también a Jesús. Mateo 23:12 dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta es también una ordenanza, es un mandamiento de parte del Señor. Mientras nosotros aprendamos a ser más humildes, llegará el momento en que seremos enaltecidos por el Señor, no enaltecidos por los hombres, porque eso es lo que malamente sucede. Nosotros queremos ser reconocidos, queremos ser enaltecidos, porque es lo que el mundo ofrece: poder, fama, que el mundo nos levante, nos exalte. Pero cuando nosotros somos humildes desde el punto de vista de la enseñanza de Cristo en nuestra vida, estamos aprendiendo a que vamos a ser exaltados solamente por el Señor, que es la exaltación que vale. Jesús es humilde por excelencia, a quien el Padre ha exaltado. Y esta misma humildad es la que se requiere de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Debemos dar preferencia a los demás, como veíamos ahorita, ver a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el orgullo que confía en el poder o el ejército se contrasta con la humildad que confía solamente en Dios. Ahora también, por último, quiero referirme a que también puede haber una humildad simulada. Y vamos a Colosenses capítulo 2, versículos 18 al 23. Dice: nadie se prive de su premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Fíjense, hinchados por su propia mente carnal. O sea, nuestra mente carnal se infla y se refleja, pues no físicamente, casi físicamente, pero no físicamente, porque las personas se inflan cuando están, tienen premios, tienen logros para mostrarle al mundo que sí pueden. Dice: y no haciéndose a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. O sea, todo el cuerpo se va a nutrir, se va a unir, porque es el cuerpo de Cristo. El crecimiento lo da Dios. El 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, se someten a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? El 22, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Aquí vemos que esto representa a un umpire, a un referee, que excluye de la competencia a cualquier atleta que no siga las reglas.
Los colosenses no permitieron que ningún falso maestro negara la realidad de su salvación, porque no se deleitaban en la humildad fingida y en la adoración de seres angelicales. Había una humildad voluntaria, hay una humildad voluntaria. Esta humildad la humildad voluntaria es cuando uno se deleita en esa voluntad. Es una humildad, vamos a decir, burlona. Yo disfruto cuando soy humilde, pero esa no es la humildad que el Señor dice. Pablo se refiere a la humildad profesada en vista del Dios absoluto, en un Dios que está por encima de todo y que solo Él puede ser adorado, no el hombre, que solamente Él puede ser visto como el Dios soberano, el Dios que gobierna, el Dios que hace lo que quiere. Aquí lo que vemos en esta escritura de Colosenses es que había un sistema creado por los mismos falsos maestros. Era un sistema cuyo origen no era divino. Y los falsos maestros intentaron hacer alarde de su humildad. Y este alarde de la humildad es lo que decíamos, la humildad voluntaria, una humildad burlona, se convierte en una humildad burlona, porque tú le estás haciendo voluntariamente para ser reconocido, para ser exaltado, para que el hombre te haga ver que tú eres bueno, que tú eres mejor, lo que ofrece el mundo, fama, poder. Pero aquí el análisis de Pablo nos dice que esas prácticas son inútiles, porque fallan totalmente ¿en qué? En controlar los deseos pecaminosos, los deseos que nosotros tenemos que estar venciendo precisamente para poder cumplir con la ordenanza de lo que el Señor nos ha mandado. Entonces, ¿qué es la humildad? La humildad es ese rasgo de carácter que nos hace reconocer nuestro pecado, nuestra pecaminosidad ante el Dios Santo, ante el Dios soberano, pero también al reconocer eso nos lleva al arrepentimiento y podemos practicar la obediencia al Señor, haciendo lo que dice su palabra. Y es entonces cuando nosotros nos sometemos, nos sujetamos a Dios, podemos cumplir, y esto hace que nosotros mantengamos los pies sobre la tierra. La humildad es un rasgo de carácter que nosotros no debemos permitir que se vaya de nuestra vida, porque cuando nosotros permitimos que la humildad empiece a salir de nuestra vida, el orgullo, la soberbia, el egoísmo, la ambición, la codicia empieza a llenar nuestro corazón. Pidamos y roguémosle al Señor para que su Espíritu Santo nos fortalezca siempre y que podamos nosotros seguir ese ejemplo de Cristo. Recordemos que somos cartas escritas, somos cartas de Cristo, cartas que Cristo escribió en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, ¿sí? Porque fuimos expedidos por Cristo, cartas expedidas por Cristo, y no fueron escritas con tinta, sino escritas precisamente con el Espíritu del Dios vivo. No están escritas en tablas de piedra, sino en tablas de carne de nuestro corazón. Aprendamos que la humildad, el espíritu humilde, debe manifestarse a través de nuestra vida. Y como el rey David, cuando habló con Natán, la palabra que Dios le dio al profeta Natán, cuando le dice, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Acuérdate de dónde te saqué, acuérdate a dónde te he traído. La prosperidad no la has logrado por ti. Yo te ayudé a vencer a tus enemigos, es más, yo vencí a tus enemigos. Yo te he traído y te he puesto en esta casa, te he puesto en este palacio. Así es que reconozcamos y agradezcamos lo que el Señor nos ha dado. No estemos pensando en lo que no tenemos, pensemos en lo que Dios nos ha dado, que es bueno. Seamos humildes en reconocer que el Dios soberano es el que nos gobierna. Que busquemos siempre la dependencia de nosotros hacia el Dios, hacia nuestro Dios, hacia Jehová. Que busquemos nuestra dependencia hacia Él, que seamos obedientes.
humildes en reconocer que nosotros nada podemos hacer por nosotros mismos y que siempre necesitamos la ayuda de nuestro Dios, el Creador. Por eso caminamos con Cristo, fuimos con Él a la muerte, hemos venido con Él a la resurrección. Hoy tenemos una nueva vida, hoy tenemos un nuevo nacimiento. Hoy el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Hoy el Espíritu Santo quiere mostrar ese fruto cuando nosotros alineamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Así es que mantengamos los pies sobre la tierra, reconozcamos nuestros errores, aceptémoslos, arrepintámonos, caminemos en la dirección que Dios dice para que seamos obedientes a su palabra y esto demuestre que verdaderamente estamos sujetos, dependiendo de Dios. Vamos a orar, hermanos, por favor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu misericordia primeramente y tu gracia, Señor, que nos mantienen de pie aquí en este día. Queremos humillarnos delante de ti, Señor, reconociendo que solo tú, Padre, tienes palabras de vida eterna para todos tus hijos. Te damos gracias porque podemos reconocer que solo tú, Señor, eres digno de toda la honra, de toda la gloria, de todo, Señor, de todo merecimiento. Padre, llévanos por medio de tu Espíritu Santo a que no perdamos este rasgo de carácter de la humildad, que reconozcamos y aceptemos nuestros errores, no para discutir, no para pelear, no para justificarnos y para decir que siempre tenemos la razón, sino para aceptar que nos hemos equivocado. Ese es el principal síntoma de la humildad, el reconocer que nos equivocamos, aceptarlo, Señor, como Cristo nos muestra, Señor, ver a los demás como superiores a nosotros mismos, interesarnos por las cosas de los demás, ponerlas primero, Señor, delante de nosotros y después las cosas de nosotros. Quita ese egoísmo, ese egocentrismo de nuestra vida, Padre. Llévanos, Señor, por ese camino de verdad y de justicia, para que podamos reflejar el carácter de Cristo, Señor. Que tomemos ese ejemplo que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó aferrarse, Señor, a su reino, sino que quiso venir a este mundo, despojándose a sí mismo para tomar una forma de siervo. Que aprendamos, Señor, a ser esos siervos inútiles, pero fieles a ti, Padre. Que aprendamos del rey David su lealtad, su fidelidad hacia ti, Padre. Que tomemos ese ejemplo en nuestra vida, para que siempre estemos dependiendo de ti, confiando en ti, Señor. Que Cristo con nosotros camina todos los días. Que tu Espíritu Santo more en nuestro corazón para guiarnos por esos caminos, Señor, que tú has diseñado. Que pongamos siempre en tus manos todos nuestros planes, Señor. Todos nuestros planes, todo lo que nosotros, nuestros proyectos, Señor. Y como dice la Escritura, Padre, encomendemos a ti nuestro camino, Señor, y confiemos en ti porque tú vas a hacer, tú vas a actuar, tú vas a obrar, Señor, en que nosotros alcancemos el propósito que tú tienes para nosotros. Oro en esta mañana también por todas aquellas personas que aún no han aceptado a Jesús en su corazón. Pido que el Espíritu Santo, Señor, remueva sus corazones, los inquiete en su corazón, Padre, para que reconozcan su pecado, para que sepan que son pecadores, para que se arrepientan, Señor, acepten a Jesús como Salvador personal y que puedan tener acceso a la vida abundante, a la vida eterna que Cristo vino a mostrarnos, Señor. Te doy gracias también y te pido que este mensaje llegue hasta donde tú quieres que llegue, Señor. Que sea sellada tu palabra en el corazón de cada persona que lo escuche y que tú, Señor, sigas trabajando en nuestros corazones y que la humildad sea un rasgo distintivo de nosotros como hijos tuyos. Te damos muchas gracias, Padre, en el precioso, poderoso y bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Pues, queridos hermanos, que Dios los bendiga, seamos humildes en todo lo que hagamos para reflejar ese carácter que Cristo nos ha mostrado. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga.